Iniciamos la clase ahora sí, si les parece. Vamos un segundito que comparto la pantalla. Y listo. Iniciamos. Deberían estar viendo el codeblock. Me lo confirman, por favor. ¿Están viendo el codeblock, chicos? Perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, hoy arrancamos con un tema totalmente nuevo, medio desligado al principio de todo lo otro que estuvimos viendo, pero después, desde ya que vamos a hacer la comunicación con los otros temas. Y el tema es el siguiente. A ver, como se los explico por primera vez, esto es así. En primera instancia, allá por abril, lo primero que vimos en programación fueron los tipos de variable. ¿Sí? Empezamos con los clásicos enteros, después fuimos a, qué sé yo, a los flotantes, ¿sí? Después fuimos a los char, que básicamente son cajitas donde uno guarda cosas y esas cosas son de un determinado tipo, ¿sí? Después nos dimos cuenta que con variables solamente así sueltas no nos sirve para poder definir prácticamente nada de la realidad. O sea, nada se puede definir con un número, nada se puede definir solamente con un flotante y nada se puede definir solamente con un solo char. Entonces dijimos, muchas veces necesitamos muchos datos de un mismo tipo. Y ahí vino el concepto de array. Es decir, dijimos, che, yo con un solo char no puedo hacer nada, pero con muchos char, ahí sí puedo hacer algo, podría decir Nicolás. Entonces vimos que al agrupar estos tipos de datos, al agruparlos de a muchos, obtenemos mayores posibilidades, ¿sí? Entonces después vimos muchos datos de un mismo tipo. Resalto esto de acá, voy a escribirlo con mayúscula. De la misma forma con por ejemplo, con los enteros, ¿no? Con un solo, vamos a hacerlo con un flotante. Con un solo flotante no puedo hacer nada, pero con dos flotantes quizás sí. ¿Por qué? Porque con dos flotantes podría, por ejemplo, decir la latitud y la longitud de una determinada persona, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Entonces con dos números ahí uno puede hacer más cosas. Entonces vimos variables y arrays. Array básicamente son muchos datos de un mismo tipo. Y hasta acá llegamos, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy, si yo quisiera hacer un programa que hable de alguien, no sé, que hable de Andrés Gómez, no me sirve nada de todo esto. ¿Por qué? Porque Andrés Gómez no es solamente un nombre, Andrés Gómez no es solamente una edad, no es solamente una altura, no es solamente un género, ¿sí? Es muchas cosas que son de distinto tipo. Es decir, Andrés Gómez tiene 20 años, se llama Andrés, mide 1,80 m, es un género masculino, está en los 33.44 grados sur, 62.31 grados oeste, está a 7 metros de altura sobre el nivel del mar, y así podemos seguir. Entonces, si yo quiero describir a Andrés, no me sirven ni los tipos ni las variables estándar, ni siquiera las agrupaciones en array de las variables estándar. Para eso aparece el nuevo concepto que vamos a ver hoy, que es el concepto de estructura. Las estructuras lo que hacen es agrupan. Las estructuras agrupan, y acá voy a hacer la diferencia con esto. Muchos datos, otra vez, lo mismo que los array, muchos datos, pero de distinto tipo. La diferencia con el array es esa, es que son de distinto tipo. O sea, los array antes eran, yo decía, bueno, este array es de flotantes, que quiere decir que todos los datos eran flotantes. Ahora van a seguir siendo muchos datos,
pero va a poder ser un flotante, un char, un entero, otro flotante y así. ¿Se entiende la diferencia? Por más que todavía no empezamos a hacerlo. La diferencia conceptual me permite agrupar muchos datos de distinto tipo. Esa es la diferencia en palabras, ¿no? En castellano. Vamos a ver cómo sería. Las estructuras se definen de forma global antes de iniciar el programa, por ende, acá abajo de las librerías. Y la sintaxis es relativamente simple. Uno pone struct, en vez de estructura pone struct, y acá empezamos con cosas importantes. En mayúscula, el nombre de la estructura. Por ejemplo, vamos a hacer una estructura que defina a una persona. Por ejemplo, como hicimos con Andrés. Abrimos llave y cerramos llave. Y entre medio de las llaves, ¿sí?, ponemos todas las variables que nos interesan de la persona. Por ejemplo, un entero que sea edad. Vamos a hacer un char para el género. Un arreglo de char para nombre y apellido. Vamos a hacerlo por separado, total, la primera vez. Nombre. Y apellido. Ya tenemos un entero, un char, un arreglo de char. Vamos con un float altura. Y ya está, creo que se entiende el concepto. Entonces, una estructura es una nueva forma de manipular los datos donde permitimos hacer que un único dato, el dato se va a llamar persona, ahora en un ratito lo vemos, tiene adentro todo esto. Tiene una edad, tiene un género, un nombre, un apellido y una altura. ¿Sí? Entonces, agrupamos bajo el nombre de esta entidad que se llama persona, todos estos datos, este paquetito de datos. ¿Y cómo sería y para qué sirve? Sirve para lo siguiente. Vengo acá abajo. Si yo quiero guardar los datos de una persona, ya no tengo que guardar más los datos por separado. No tengo que guardar la edad, el nombre, el apellido, todo por separado. Digo, bueno, voy a cargar a una persona. ¿Cómo se hace eso? Uno tiene que decir, bueno, enfoquémonos acá, ¿no? Cuando uno generaba una variable entera, ¿qué hacía primero? Primero ponía el tipo de dato, después el nombre de la variable y después, en caso de que uno quiera inicializar la variable, el valor de la variable. Vamos a ver cómo se sigue respetando esa estructura. Lo primero que tengo que poner es el tipo de dato. ¿El tipo de dato cuál es? Es una struct persona. Esto es el tipo de dato. Es decir, es el equivalente al float, al char, al int. ¿Sí? Todo esto es el tipo de dato. Después, dejando espacio, como siempre, es el nombre de la variable. Nombre de la variable, ahora vamos a ponerle, no sé, persona 1. La primera persona que vamos a crear. Y acá en igual habría que poner todos los datos, ¿sí? Solo que no se lo puede escribir todo junto. Ahora les digo cómo se carga. Pero entonces, esto que declaré acá sería el equivalente a haber dicho int número, ¿sí? Tipo de dato ahora se llama struct persona, y el nombre de la variable, número, en este caso persona 1. ¿Se entiende? Ahora tengo una variable del tipo persona. Antes teníamos variables enteras, variables flotantes, variables char. Bueno, ahora tenemos variable persona. ¿Qué quiere decir variable persona? Que en esa variable tengo almacenado todo esto. ¿Se entiende el concepto? En la persona 1 tengo almacenado todo eso. Bueno, pero desde ya que así como está, inicialmente tiene todo basura, ¿no? La edad tiene basura, el nombre tiene basura, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cargarle cosas. ¿Cómo se hace para cargarle cosas? Vamos a empezar de la forma más simple, después lo vamos a ir mejorando. ¿Cómo hago para acceder a cada cosa? Digo persona 1 punto, y ahí dejamos que el codeblock haga su magia. El codeblock nos dice qué cosa quiero cargar. Por ejemplo, carguemos la edad. La edad de la persona 1 es 22 años. Persona 1 punto altura, y le cargamos la altura.
persona 1 punto, vamos con el género, vamos con un masculino. ¿Y qué más tenía? Nombre y apellido. Entonces, la forma que hay para acceder a cada una de las cajitas pequeñas, es decir, a cada uno de los datos que forman parte de la persona, es poniendo un punto. Esta variable persona 1 tiene internamente muchas variables, 4, 5, no me acuerdo, 5 variables. Para acceder a cada una de ellas tengo que poner punto y decir el nombre de esa variable. Y después sí, le damos el valor que uno quiere. Seguimos. Persona 1.nombre igual Nicolás. Y si yo compilo esto, me voy a adelantar. Esto así como está no funciona, no debería funcionar. Efectivamente esta línea tira error. ¿Por qué? Se las voy a dejar comentada porque es un error típico. Como este string tiene basura, porque nunca le di valor inicial vacío a nombre, como esto tiene basura, yo no puedo pisar a la basura con Nicolás. ¿Por qué? Porque seguramente todas las posiciones de memoria, todas las posiciones de las 40 char que generan a nombre, tienen basura, entonces no los puedo sobreescribir con Nicolás así con esta escritura. Lo que tengo que hacer, algo que ya vimos, es escribir strcopy, es decir, copiar en persona 1.nombre, ¿qué cosa? Lo que quiero guardar, Nicolás. ¿Sí? Es una pavada que hasta que no lo compilen no lo van a notar, pero bueno, no se puede hacer esto, no se puede hacer la igualación entre char cuando uno de los char ya está ocupado. Como en este caso está ocupado por basura, esta igualación no funciona. Hay que hacerlo siempre con el string copy, que ya veníamos trabajando. Así que voy a necesitar la librería. Listo, ahí estamos. Ahora sí va a quedar bien el nombre. Y de la misma forma podría ser para guardar el apellido. Punto apellido. Ponemos Pérez. Y de esta forma ya accedí a cada una de las variables que forman a la persona y encima les di un valor. Acá lo que dice Gonzalo, no, acordate que el string copy pone todo, o sea, pone vacío las posiciones que no usa. Y, o sea, vamos a explicarlo bien. Esto que puse acá, Nicolás, pone las letras de Nicolás, las pone en la primera posición y el resto le pone vacío. Cuando vos haces el string copy, te quedan las letras de Nicolás y el vacío que le asigné acá con las comillas, ¿sí? Al poner comillas es que se ponen los vacíos. Al hacer el string copy pasan los vacíos. Lo que dice Alexis no funciona. Dentro de la definición de estructura no pueden hacer igualaciones, ¿sí? Porque acá uno lo que está diciendo es qué variables tiene la persona. No está diciendo cuál es el valor de esa variable. Por ende, si yo quiero inicializar vacío así, no se puede. No se puede inicializar nada dentro de la estructura. Por ende, todo tiene basura lamentablemente al principio. Pero bueno, si uno después lo sobrescribe con un valor o en su defecto los arreglos de caracteres los sobrescribe con el string copy, no tendría problema. Hay que usar sí o sí el string copy para guardar arreglos de char en las estructuras. Lo que no quiere decir que a veces no le funcione esto. Yo se los compilé y ven que me marcó error. Puede que alguna vez le funcione si justo no hay basura en esa variable. Pero solamente casualidad sería. Si yo quiero que ese... No, las pre y post condiciones son para las funciones y los procedimientos. ¿Por qué? Porque la pre hace alusión a las variables de entrada y el post al resultado de la función o procedimiento. Lo que hay
en las estructuras son algo que se llama axiomas. No es exactamente la precondición, pero después más adelante lo vemos. Bien, entonces, ¿se entendió esto? Por ahora lo que vimos es cómo definir una estructura y cómo cargarle datos a esa estructura, ¿sí? Entonces, nada, si yo compilo vamos a ver que funciona todo. Quiero pensar, sí, genial, funciona todo, pero bueno, no hice nada, por ende en la consola sale todo blanco. No estaría entendiendo lo que pregunta Eric por segunda vez. Que esté vacío. No te entiendo la pregunta. Si vos querés que esté vacía el nombre, podés hacer string copy vacío. Sí, efectivamente. Pero nada, para eso haces string copy con lo que querés guardar en vez de con vacío. El nombre se puede cambiar con scanf y con el gets. Sí, como siempre. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, ya guardé datos en mi nueva cajita que se llama persona. Vamos a chequear que se guarde todo bien, ¿no? Con nuestro clásico printf. Vamos a hacer un printf así nomás. Vamos a mostrar primero la edad, después la altura, después el género, que es un char, y después voy a mostrar solamente el apellido, así si no se me acaba el renglón. Entonces, ¿cómo hago para mostrar la edad? Pongo persona 1, punto, edad, coma. Ahora quiero mostrar persona 1, punto, un flotante, que es la altura, coma, persona 1, punto, el género, que es el char, y después persona 1, punto, apellido, dije. Bueno, no me cuesta nada, voy a mostrar el nombre también. Total, ya me fui del persona 1, punto, nombre. Listo, de esta forma voy a mostrar todo, suponiendo que pongo el otro porcentaje S por acá. Bueno, todo eso está dentro del printf. Me quedó espantoso por el tamaño de la letra, pero todo eso está en el printf. Vamos a compilar. Y acá tenemos los datos, ¿sí? Edad, altura, género, apellido y nombre, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Ya sabemos cómo declarar una estructura, cómo darle valores a la estructura, y bueno, ya sabemos también además cómo mostrar que todo lo que cargamos está bien, es decir, cómo podemos mostrar por medio de un printf lo que estuvimos guardando en cada una de las variables internas a la estructura. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Podríamos hacer alguna otra persona. Si yo quiero generar otra persona, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer struct persona. Otra vez, este es el tipo de dato. Vamos a hacer una persona que ahora se va a llamar P, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle algunos datos. P punto altura igual 1.646 punto y coma, P punto edad con ceñitos, P punto nombre Brenda, P punto apellido López, P punto género, ahí estamos, femenino. Listo, ahí cargué otra persona, que en este caso la variable se llama P, y bueno, podemos chequear que está funcionando todo por medio de otro printf. Desde ya que si pongo persona 1 no va a funcionar. P.edad, P.género, P.apellido,
p.altura y p.nombre. Listo. Vamos a ver si muestro los datos de Nicolás y después los de Brenda, suponiendo que, bueno, justamente hice lo que dije que no hay que hacer. Acuérdense del string copy. Para hacerlo rápido, cometí el error que les dije que no cometan. Y bueno, igual está bueno que vuelva a mostrar el error, así les queda bien asentado que eso no se hace. Ahí estamos. Bien, y acá tenemos los datos de la otra persona. Queda una ñ ahí, a ver. Una ñ en género me quedó. Ahora chequeamos qué está pasando ahí. A ver la pregunta. Sí, efectivamente lo que dice Gómez Eric es cierto. Uno puede después hacer un array de estructuras. No sé si vamos a ver eso hoy, pero sí, es lo siguiente que vamos a ver es, si yo quiero generar dos personas, no hace falta poner a una persona P y otra persona 1. Uno podría decir que hace un array de dos personas y listo. Me está tirando error el género. Este es un entero, este es un flotante. Esto. Mala mía, nadie me dijo. Ahí está, comilla simple. Bien, ahora sí va a funcionar. Recuerden, ese es otro error típico. De hecho, en el parcial muchos se equivocaron en eso. Ponían comillas dobles cuando iba a comilla simple, como me pasó a mí recién. Recuerden, los char, una sola comilla. ¿Sí? De hecho, acá arriba lo puse bien, creo. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Ahora en un rato les explico el typef. En este caso no nos va a servir mucho, pero se los puedo llegar a explicar. Bien. Sigamos avanzando un poco. Lo siguiente que vimos en la materia, una vez que ya dominamos los tipos de datos y los arrays de datos, es las funciones y los procedimientos. Así que vamos a ver cómo serían las funciones y los procedimientos con esto. El primer procedimiento que vamos a hacer es un mostrar persona, donde yo voy a recibir como parámetro de entrada qué es lo que quiero mostrar. O sea, yo voy a querer mostrar una persona que se puede llamar P, por ejemplo. Perso. ¿Sí? Este procedimiento que va a hacer, recibe a esta persona y la muestra por pantalla. Que es básicamente lo que estuve haciendo antes, pero ahora lo vamos a hacer de forma genérica. ¿Cómo sería mostrar persona? Sería hacer esto que estoy haciendo yo acá. Lo que yo venía haciendo, solo que en vez de con P, tiene que ser con la persona genérica que estoy enviando por parámetro. Con perso. Bien, y ahí lo tenemos. Entonces, venimos acá. Si yo quiero mostrar a la persona, ya dejo de no la muestro más así. Dejo de hacer copiar y pegar del print, sino que voy a llamar al procedimiento que muestra a la persona. En este caso se llama mostrar persona. Mostrar persona, y le tengo que decir qué persona es la que quiero mostrar. En este caso quiero mostrar a la persona que se llama persona 1. ¿Sí? Envío por parámetro a la persona 1 a mostrar persona. Mostrar persona justamente recibe una persona, y mostrar persona que nos dice qué hace. Es a esa persona que enviamos por parámetro, le hace printf y bueno, muestra cada uno de sus atributos. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente acá está mostrando a esa persona. ¿Sí? Por ende, si también quiero mostrar los datos de Brenda, tendría que hacer lo mismo. Mostrar persona. ¿Qué persona? La persona que se llama P. Y listo. De esta forma, además de mostrar los datos de Nicolás, va a mostrar los datos de Brenda.
¿Sí? Me quedó espantoso el print, pero bueno, no importa. Ok, ¿me siguen hasta ahí? Ahora vamos a eso, ahora pasamos a lo siguiente, que sería pedir por teclado. Bueno, me quedó mejor. Entonces, ya solucionamos el problema del print. Ahora vamos a solucionar el problema de que yo los datos los estoy inventando y metiendo directamente en el main. Así que vamos a ver cómo se puede hacer eso. Eso se puede hacer de varias formas, teniendo un determinado cuidado. A ver, ¿cómo les explico esto? Se los voy a explicar así. Si uno quiere cargar un entero, a ver, int si yo quiero hacer un procedimiento que cargue este entero, ¿qué pasa? Venimos acá. Si yo quiero hacer cargar entero y hago el print y el scan del entero o lo que sea, y digo que el entero ahora pasa a valer 5, esto recuerden que no funcionaba así como está. Esto así no funciona. ¿Por qué? Porque le carga el valor 5 localmente a la i y no queda cargado para el valor que yo quería, ¿no? Entonces eso lo que había que hacer era retornar el valor de i. Por ende no era con un procedimiento, sino que era con una función. Si yo quiero cargar el valor de una edad, de una altura, de un nombre o de lo que sea, tengo que devolverlo, ¿sí? Las únicas cosas que se pueden cargar por medio de un procedimiento son los arrays. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos visto? De hecho, en el examen tuvieron que haberlo hecho bien, porque tenían que hacer varias cargas de varias cosas. ¿Sí? Entonces se entiende eso, que si uno quiere cargar una variable, no la puede cargar con un procedimiento, la tiene que cargar con una función y devolverla. Efectivamente, como dijo Francisco. Entonces pasemos a eso. Esto ya dijimos que no funciona. Simplemente para recordarlo. Entonces, si yo quiero hacer una función que cargue a la persona, ¿cómo tiene que ser? Se tiene que llamar cargar persona. Vamos a llamarla por teclado si quieren. Se voy a cargar todos los datos de la persona por teclado. ¿Qué necesito recibir de parámetro de entrada? ¿Qué les parece que necesito recibir para cargar a una persona por teclado? Voy a cargarla por teclado, así que no necesito recibir a las variables. Para eso las voy a pedir por teclado. Si yo, por ejemplo, tengo que cargar un número por teclado, ¿qué necesito? No necesito un entero. ¿Por qué? Porque lo voy a pedir por teclado. Entonces, yo no necesito nada y simplemente al ingreso por teclado se lo devuelve, ¿sí? Entonces, no necesito nada de parámetro de entrada. ¿Y el tipo de dato que voy a devolver, cuál sería? ¿Cuál es el tipo de dato que voy a devolver acá? ¿Un entero, un char, un float? ¿Cuál es el tipo de dato? Struct. Pero no struct a secas, sino que hay que decir qué tipo de struct. Struct persona. Entonces, nuestro cargar persona, ¿qué hace? Nos pide por teclado todos los datos de la persona. Nos pide que ingresemos por teclado todos los datos de la persona y nos devuelve, ¿qué cosa? Una persona. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vengo acá y vamos a hacerlo. Entonces, esta función nos va a devolver una determinada persona. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos como lo veníamos haciendo. Defino una persona, P, cualquiera, no importa cuál. Sí, efectivamente, esto es una sola variable, ¿no? Es la variable persona, si querés. No sé si eso es lo que preguntas.
Entonces yo para cargar los datos de una persona necesito generar una persona, como hacíamos antes, ¿no? Si uno quiere retornar un entero, ¿qué hacíamos? Int entero, punto y coma, le hacíamos cosas entre medio y después poníamos return entero. Eso era así antes. Bueno, ahora es igual. Si yo quiero retornar a una persona, acá tengo que decir return p. ¿Sí? Yo genero una persona, una estructura persona mejor dicho, que se llama p, y si yo voy a devolver una persona, justamente tengo que retornar a p. Entre medio a p le tengo que hacer todo lo que quiera hacerle. Entonces, por ejemplo, sería printf ingrese su edad. Puntos. El muchachito tipea la edad. Porcentaje de ampersand. En este caso sería ¿dónde tendría que guardar el tipeo de la edad? A ver, esto se los pregunto a ustedes. Acá viene el muchachito y tipea la edad de la persona P. ¿Dónde guardo la edad que tipeé y agarré con el scanf? ¿Dónde lo guardaría? Efectivamente, en P, pero no en todas partes de P. En P.edad. Muy bien. Excelente. Ahí ya guardé la edad. Vamos a guardar la altura. Bien, ¿me van siguiendo? Un printf para la edad, un printf para la altura. ¿Qué más tenía? El género. El género es un char. Ah. Ahí está. Scanf. El género dijimos que es un char. Bien, después esto ustedes lo hacen prolijito, que diga M o F. ¿Sí? Se ingresa el género y se lo guarda en género. Y por último, necesitaríamos el nombre y el apellido. Recuerden el fflush cuando trabajan con los char. Muchos se olvidaron del fflush en el examen y todo colapsaba. Ojo con eso. Sí, es el insert, pasa que yo lo tengo el insert escondido en el fn, entonces aprieto el alt en vez del fn y rompo todo. Bien. Ya tenemos las tres variables principales y ahora nos faltaría el nombre y el apellido. ¿Cómo les parece que sería el nombre y el apellido? Efectivamente sería con gets printf ingresa el nombre punto y coma, y lo que tenemos que hacer es gets y acá ponemos p.nombre y el fflush como siempre. ¿Hasta ahí me siguen? Esto va joya. Y lo mismo con el apellido. Y listo. De esta forma, con esta función, generamos una persona P, le cargamos los datos por medio del print y el scan y retornamos al main a esa persona. Eso, así como está estéticamente bien generado, pero créanme que van a tener un problemita acá. Van a tener un problemita con este get y con este get. ¿Sí? ¿Cómo solucionar ese problema? El problema viene a raíz de básicamente lo mismo que teníamos acá, que no se puede pisar un arreglo de char con otro char.
Entonces, para solucionar eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: generamos acá un auxiliar. Sí, efectivamente, en otra variable. Generamos una variable auxiliar que tenga el mismo tamaño que el nombre y el apellido. En este caso tenían 40 posiciones. Estos son detalles, ¿no? Lo de las posiciones, pero por las dudas. Y esta la inicializa en vacía, ¿sí? Y ahora sí, el get no lo hacen en nombre, el get lo hacen en la variable auxiliar. O sea, guardan de forma temporal el nombre en la variable auxiliar, y después que hicieron eso, hacen el string copy en p.nombre y la variable auxiliar. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso adelantándome a un problema que van a tener ustedes. O sea, esto así como está les va a funcionar mal más de una vez. Puso p.aus. Ah, sí, gracias. Ojo, esto puede que en algún momento le funcione, ¿sí? Pero no se confíen, por ahí van a entrar en un error acá y no se van a volver locos, es por esto, ¿sí? Guárdenlo todo en una variable auxiliar y después hacen el string copy en nombre. Eso no hay problema. Y después habría que hacer lo mismo con el apellido. Guardamos en el auxiliar y después guardamos en el apellido. Son pasos medios engorrosos, pero simplemente para evitar problemas con el compilador más adelante. Otra vez, cuando hagan esto por ahí les funciona en algún momento. De hecho, ahora que es la primera vez que lo hago, seguramente funcione. Pero una vez que ya tengan compilado varias veces y el codeblock ya esté activo hace un ratito más largo, ya tengan basura en varias posiciones de memoria, esto les va a empezar a dar cualquier cosa. A ver, ¿se podría pedir el nombre o sí hay que hacer string copy? ¿Se podría pedir el nombre? Y sí, el nombre lo estamos pidiendo. Pido el nombre, solo que lo guardo en un auxiliar. Y ese auxiliar después lo pongo en el nombre. Y el problema es básicamente porque queda almacenado basura cuando uno accede a las posiciones del nombre, hay basura, entonces falla el get. O sea, el problema viene dado por el get, que le cuesta sobreescribir algo sobre algo que ya está escrito. Entonces, para evitar eso, se purifica la variable con espacios y listo. Es un error mínimo que puede que les genere el compilador. Otra vez, después si quieren prueben y van a ver que más de una vez les va a funcionar así sin el auxiliar. Esto simplemente para que eviten problemas. Bien, y listo. Con eso ya estaríamos. ¿Se entendió cómo sería la carga? La carga de la persona. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar que funciona. ¿Dónde está el main? Acá está el main. Entonces, a las personas, en vez de cargarlas así, inventando los datos, yo puedo decir, bueno, vamos a cargar a la persona 1. Entonces digo, persona 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A cargar persona por teclado. Es decir, cargo a la persona por teclado. Y después muestro a la persona. Lo mismo con la persona P. Podría decir, bueno, P lo voy a cargar por teclado. Cargar persona por teclado. Y ya estamos. Entonces, más allá de todos estos comentarios feos que quedaron, si se fijan, lo voy a borrar. Si se fijan, el main ya quedó prolijito, ¿no? Quedó con la prolijidad de siempre. Simplemente defino una variable, cargo la variable, muestro la variable. Defino otra variable, cargo la variable, muestro la variable. Bien. Antes de compilarlo les voy a decir que acá, en esta línea, después la vamos a mejorar. ¿Sí? Porque acá estamos definiendo localmente una variable, que le estamos cargando un montón de cosas y la retornamos al main. Eso más adelante en 3 o 4 clases lo vamos a mejorar de otra forma, pero nada, por ahora lo dejamos así. Y así vamos a compilar, a ver si no cometí ningún error en ningún lado.
Vamos con la edad, 11, altura 1.3, masculino, Nico Pérez. Bueno, ahí están los datos y nada, créanme que el otro también va a funcionar, ¿sí? Cargué a una persona y muestro a la persona. ¿Bien con eso? Ya sabemos, cargar personas, mostrar personas o lo que sea que uno tiene en una determinada entidad. Y indirectamente aprendimos a ¿dónde está? Mandar por parámetro una estructura. ¿Cómo se envía por parámetro? Siempre acuérdense de la palabra struct, ¿sí? No alcanza solamente con esto, sino que además struct y del tipo persona. O sea, ahora el tipo de dato en vez de ser una sola palabra son dos palabras. Ojo con eso. Yo por lo general siempre me olvido de decir struct. Y después la variable. O sea, ya sabemos enviar por parámetro y sabemos cargar por teclado. O sea, no enviar parámetro y devolver a la estructura, sabemos retornarla. Bien. Y bueno, otra forma mucho más convencional, como les había dicho en otras clases, la carga por teclado es algo típico de los lenguajes de alto nivel, pero antiguos. O sea, cargar por teclado y por consola es algo medio viejo y obsoleto. Por ende, estas funciones no se usan mucho. Lo que se usa más es el cargar persona por parámetros, es decir, le envío los parámetros, le envío la edad, le envío la altura, le envío el nombre, ponerle N, le envío el apellido y lo otro que era, y le envío el género, ¿no? Esto se suele usar más, enviar los parámetros por argumento de entrada, ¿sí? Tipos de datos y vectores. ¿Cómo sería esa función? La función que carga a la persona por parámetro, ¿cómo es? Es mucho más fácil que el printf, ¿no? Es defino a la persona. A ver, siempre me olvido el struct. Defino a la persona que localmente se va a llamar P y retorno a P. El tamaño del vector no hace falta ponerlo en este caso por lo que voy a hacer, pero siempre que tengan que recorrer al vector o lo que sea que tengan que hacer con él, el tamaño hay que mandarlo como segundo parámetro. Eso es cierto. Pero en este caso no voy a hacer nada con el tamaño, así que créeme que no es necesario. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, mucho más fácil. Es p.edad. ¿Cuál es la edad? No la pido por teclado. La edad es E. Es lo que mandé por parámetro. p. Altura. ¿La altura cuál es? No sé, no me importa. La altura es A. Me la dieron por parámetro. P. Nombre. Vamos con el género. ¿El género cuál es? G. También me lo dieron por parámetro. Y luego nombre y apellido. Nombre y apellido con el cuidado de siempre. Nombre, N. String copy. Y vamos a hacer lo mismo con el apellido. Bien, esta es la forma más universal, si quieren, de cargar a una persona. Uno envía por parámetro los datos de esa persona. No los pide con el print ni con el scan. Esto va a ser más lo que van a hacer en próximos años. Van a ver que van a manejar todo así. Nosotros vamos a seguir haciendo cositas por teclado porque es más fácil de probar y de usar, pero esta es la forma más estándar de utilizarlo. Con el segundo nombre para cargarlo. No sé si te entendí. La estructura tiene dos nombres. ¿Por qué te referís? ¿Por esto? Persona, a ver. Persona con mayúscula es el nombre de la estructura. No sirve para nada. Es como decir que el int. El int nunca nos sirvió para nada. Es el tipo de dato. No, nunca lo usamos para nada. Simplemente para definir. Esto es igual. La persona acá con mayúscula no la vamos a usar para nada. Simplemente para decir que es de ese tipo de dato. Lo que vamos a usar son los que son con minúscula.
Efectivamente, ahí lo que te dijo Gonzalo. Struct persona es el tipo de dato. Todo eso junto es un tipo de dato, pero no haces nada con eso en sí. Con lo que trabajas es siempre con lo otro que está acá. Bueno, bien, vamos a probarlo. A ver si funciona. ¿Dónde está el main? Voy a sacarle un poquito el tamaño porque me mareo. Listo. Ya cargamos 2 personas por teclado, pero bueno, permítanme que esta segunda persona no la voy a cargar por teclado, la voy a cargar de forma tradicional. Cargar persona. Vamos a darle una edad, una altura, un nombre. No, Nico no, porque se llama Nico el otro, creo. Ah, no, el otro es por teclado. No sé, Pepe. Un apellido, González, y un género masculino. Bueno, si todo está bien, ahí debería funcionar. Sí, efectivamente, esto que estoy inventando, en algún momento lo tuviste que haber pedido con printf o scanf o lo que sea. Con print y scanf, perdón. O sea, podrías tener una función que se llame pedir edad, otra que se llame pedir altura, pedir nombre, pedir apellido, pedir género. ¿Sí? Por eso, vamos a trabajar con las dos. Depende del ejercicio, es que uno elige cuál le conviene más. Pero yo acá les dejo las dos posibilidades. Y bueno, podrían hacer híbridos, ¿no? Qué sé yo, mandar por parámetro la edad y la altura y pedir el nombre y el apellido o cosas así. Pero bueno, ahí tienen las dos formas de hacerlo. ¿Y qué iba a hacer? Ahí vamos a ver si funciona. Bueno, esta es la primera persona. 90 años. Ole, esta es la altura. El género. El nombre. El apellido. Y bien. ¿Sí? Acá tenemos la persona que se ingresó por teclado y la persona que se ingresó por parámetros. Son las dos formas de cargar a esa persona. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguna consulta o algo? No, porque si no, se hace de esta forma, está más universalizada si querés. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya nadie tipea las cosas por teclado. Hoy por hoy la edad la sacás de un desplegable de internet, la altura también, el nombre y el apellido te lo sincroniza con el celular o lo que sea. Entonces esos datos vienen de otro lado y no te importa de dónde vienen. Entonces uno se olvida de dónde vienen y dice, bueno, los datos son estos y punto. Te olvidas de dónde vinieron. Ya el tipeo por teclado no se utiliza tanto. Pero está bueno tener las dos opciones, más que nada porque nosotros trabajamos con C y bueno, en C un montón de cosas cargamos por teclado. En las próximas materias ustedes se van a olvidar de dónde viene el dato, simplemente van a saber que viene de algún lado. Punto. No importa de dónde. Y para probar uno pone cualquier dato y listo. De hecho es mucho más ágil cargar a una persona así que por teclado, ¿no? Yo tardo muchísimo cargándolo por teclado y así es un segundito y listo, ya probás. Sí, vamos a ir escalando en la dificultad. O sea, primero le estoy presentando todo en el main, después la próxima clase hacemos arreglos con estructuras, después hacemos ordenamiento y búsqueda en estructuras y después pasamos a desplegarlo en .c y .h. Más o menos la misma estructura que estuvimos viendo con todo. Vamos escalando en la dificultad de a poco. Primero entiendan el concepto y cómo se utiliza. ¿Hasta acá alguna duda más con esto? Lo mismo que le dije a Rodrigo. Después más adelante va a estar definido en el .h y en el .c debidamente y no en el main. Más adelante. Por ahora hacemos todo en el main, como veníamos trabajando siempre. Primero aprendemos las cosas en el main y después las ponemos donde van. Como para ir aprendiendo está bueno todo en el main.
Bueno, entonces ya sabemos que las estructuras son, si quieren, un nuevo tipo de dato. Una nueva forma de manejar a los datos. Manejando los datos en paquetitos. Como verán, esto ya es mucho más robusto y contundente que todo lo que veníamos trabajando. Entonces ahora es mucho más fácil manejar las cosas. Bueno. Otra cosa que uno puede hacer es trabajar con lo que se llama estructuras anidadas. La próxima clase lo vamos a ver mejor, pero ahora ya se los voy enunciando. Es, así como dentro de una estructura hay variables estándar y arreglos de variables, acá dentro podría haber otra estructura. Por ejemplo, podría definir otra estructura que se pueda llamar fecha, y dentro de esta fecha podría guardar, qué sé yo, un entero que sea día, otro entero que sea mes y otro entero que sea año. Entonces, por ejemplo, esta persona, además de tener todo esto, podría tener una struct fecha que se llame nacimiento. ¿Se entiende el concepto? Esto es una estructura anidada. Dentro de esta estructura, una de las variables es otra estructura. Y esa estructura tiene un día, un mes y un año. Entonces, de esta persona podemos saber cuál es su fecha de nacimiento. ¿Sí? Permítanme ver cómo se lo muestro sin romper todo. ¿Qué cosas habría que modificar? Por ejemplo. A ver. Ahora vamos a eso. Vamos a ir en orden. Primero vamos a mostrar a la persona. Acá estoy mostrando a la persona, igual que siempre. Y voy a hacer en otro printf cómo accedo al resto de los datos. Voy a hacer printf nacido él. Entonces, mostrar persona ahora va a mostrar muchas más cosas. ¿Por qué? Porque hay más datos en justamente en la persona. Printf, y ahora vamos a ver qué cosas voy a mostrar. No, en las estructuras no se pueden inicializar las variables. Ni con el string copy ni con nada. Simplemente se dice el tipo de dato. Bueno, vamos a mostrar los datos de la fecha de nacimiento de esa persona. ¿Cómo se haría? De la siguiente forma. Los datos son 3 enteros. ¿Sí? Son el día, son el mes y el año. ¿Sí? Y vamos a ver cómo accedo a esos datos. ¿Cómo les parece que es? Nuestra persona se llama pers. ¿Y qué es lo que quiero mostrar yo? De esa persona quiero mostrar el nacimiento. Por ende, ¿qué tendría que poner acá? Efectivamente, tendría que poner pers, así se llama mi persona, punto, dejamos que nos ayude el codeblock, nacimiento. Pero no quiero mostrar todo el nacimiento. Del nacimiento quiero mostrar algo. ¿Qué cosa? Punto, en este caso era día. Entonces, esto hace relación a este entero. Y lo mismo con los otros. Día, mes y año. Dale, ahí me fijo. Entonces, accedemos al nacimiento, al día, al mes y al año. Me olvidé una T en algún lado. Nacimiento. ¿Dónde decís que me olvidé una T? Acá. Acá, gracias. Genial, muchas gracias. ¿Dónde está el mostrar? Bien, acá está el mostrar. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Para acceder al día necesito acceder al nacimiento. Pero ¿qué pasa? El nacimiento es otra estructura. Por ende, para acceder a cada uno de los datos del nacimiento tengo que poner otra vez punto y acceder a cada una de esas variables. Bien, ahí tenemos el mostrar. Ya estaría bien y
creo que estaría funcionando sin problemas. Pero, ¿qué pasa? Cuando cargamos los datos nunca cargué ni el día, ni el mes, ni el año. Por ende, si yo ejecuto esto ahora, va a mostrar basura o en su defecto va a mostrar 0. Vamos a ver si funciona, aunque sea. No me funcionó, me faltó algún punto y coma. Ah, sí, punto y coma. Bueno, vamos a cargar rápido a una persona para ver qué nos muestra en la fecha de nacimiento. Yo creo que va a mostrar basura, pero no estoy seguro. Bien, acá mostró a la persona. Sí, efectivamente está mostrando, vaya uno a saber qué, ¿sí? Está mostrando cosas, está funcionando, pero como ni el día, ni el mes, ni el año fueron cargados, está mostrando quién sabe qué, ¿sí? De hecho está mostrando siempre lo mismo, ¿ven? Uno perdió el control de lo que estamos cargando. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, fácil. Vamos al cargar persona por teclado. ¿Qué necesito? Necesito pedirle cuándo nació. Entonces esto es básicamente lo mismo que antes. Son enteros, por suerte todos. Ingrese su día. Así que voy a cargar el día de nacimiento. ¿Cómo lo cargo? P. Vamos a usar la ayuda siempre. P. Nacimiento. Día. Listo. Lo que tipió el muchacho con el scanf se guardó en el día de nacimiento. Y lo mismo con el mes y con el año. Genial. De esta forma ya podemos cargar por teclado todos los datos de la persona. ¿Por qué? Porque la persona, además de tener todos estos datos que tenía, además tiene una fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento es otra estructura. Vamos a compilar. Vamos a tipear otra vez. 33 años, mide 1,77, se llama Nico Pérez. Para hacerlo rápido, 33 años, 1,77 su altura, el género masculino, nombre Nico Pérez, nació el 30 de enero 1989. Y listo. Ahora sí, ¿ven? ¿Se entendió eso? ¿Cómo es la carga? Esta segunda carga quedó lo mismo que antes, pero ahora lo vemos, ¿no? Esto es mostrar por parámetro. Solamente miren este de acá. Perfecto. Y el único que habría que modificar es cargar persona. Cargar persona por parámetro. Yo nunca le envié el día, el mes y el año, así que habría que enviarlo por parámetro. Vamos a enviarle un entero día, un entero mes y un entero año. Y este es mucho más fácil de modificar. Cargar persona. ¿Cómo sería? Sería p.nacimiento.año igual a año. p.nacimiento.día igual a d y p.nacimiento igual a mes igual a m. Entonces había mandado por parámetro un entero d, un entero m y un entero año. Quedó espantoso, pero creo que se entiende. Ahí ya está. Y me faltaría en el main mandar los datos. ¿Qué datos tengo que mandar? Tengo que mandar el día. Vamos a hacer que nació el 11 de febrero de 1999. Ya me cansé de cargar por teclado y mostrar. Total, ya vimos que funciona. Lo voy a sacar un ratito. Y vamos a cargar a la persona por parámetro y la mostramos.
efectivamente acá está la carga de la persona con los datos que ingrese, ¿sí? Entonces ya tenemos el mostrar y el cargar hecho por teclado y por parámetros. Y además vimos una estructura a secas y una estructura anidada, es decir, dos estructuras comunicadas entre sí. ¿Se entendió hasta ahí lo que vimos? Sí, sí, obvio, siempre subo el código al campus. De hecho lo voy a guardar ya mismo. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer algo que voy a enchastrar todo el código. Hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Hasta acá lo importante de hoy. Ahora lo que voy a hacer es... voy a borrar todo. Lamentablemente voy a borrar todo. Antes, ¿alguna duda que quieran ver con esto? Porque ahora voy a borrar todo y voy a hacer otra cosa. Buena pregunta, Ivana. De hecho, no sabría responderte. Siempre hay que colocar punto y coma cuando abajo hay algo más. Pero si vos lo último que hiciste fue declarar la estructura persona, así, y después viene el main, eso te va a funcionar. Problema cuando viene otra cosa abajo. En este caso, como abajo de la persona vienen las funciones y los procedimientos, necesitas el punto y coma acá, ¿sí? Si justo es lo último que hiciste antes de que empiece el main, podés olvidarte el punto y coma. Eso más que nada porque por ahí ven algún ejemplo donde solamente se declara la estructura y no se hace ninguna función y procedimiento y no tiene el punto y coma y les va a funcionar igual. Pero nada, ante la duda pónganlo. De hecho, ante la duda pongan un montón de punto y coma y se sacan la duda. Funciona igual, ¿sí? Así que pongan el punto y coma. De hecho, en un momento que yo compilé, algo no me funcionaba y era porque faltaba este punto y coma de acá. Bien, ¿alguna duda más antes que borre esto? Sí, las estructuras se declaran afuera del main básicamente porque uno las trata como un tipo de dato. Entonces necesitamos que ese tipo de dato se conozca siempre. Podrías definir una estructura local, pero no te va a servir de nada. ¿Alguna cuestión más? Bueno, lo último que quiero hacer es algo muy parecido, no se asusten, no es un tema nuevo en sí, simplemente quiero hacer una aclaración. Pero para eso voy a borrar todo, porque si no voy a romper todo el código. Francisco, como ya les dije, eso después lo vamos a ver en una o dos clases. O más quizás, porque necesitamos conocer un par de cositas más. Pero se hace en el punto H y en el punto C. Se define en el punto H y se le da cuerpo en el punto C, como venimos haciendo siempre. De otro archivo, ¿no? Que no es el main desde ya. Bueno, vamos a definir otra vez a la estructura persona, tal es la que ya conocemos. Solo que ahora le voy a poner menos datos para hacer más rápido. Le voy a definir solamente la edad y la altura. Números, así cargo rápido todo. Como alguien preguntó hace rato, hay otra forma de declarar a las estructuras y utilizarlas, que es por medio de la palabrita typef. ¿Sí? Si uno mira en la bibliografía puede que les aparezca también así. Esto lo que hace es define un nuevo tipo de dato que es del tipo estructura
y que se llama persona. ¿Sí? Esto hace más a ciencia cierta lo que yo les dije. O sea, yo les dije que la estructura se la toma como un tipo de dato. Y eso es relativamente cierto, pero ahora sí es cierto. Si uno pone la palabrita typef adelante, de verdad es un tipo de dato. ¿Qué cambia esto con el typef y sin el typef? No cambia mucho en realidad. Lo que cambia es que la persona, p sub 1, se declara así. O sea, ¿qué ganamos al poner la palabrita typef? No mucho. Simplemente nos ahorramos de escribir la palabrita struct adelante. Esa es la gran diferencia. Si uno quiere cargar la edad de la persona 1, pone p sub 1 punto altura 1.89, es un flotante, y p1 punto edad es igual a 11. Sí, todo lo mismo que hicimos sirve, solo que la palabrita struct no hace falta ponerla. Por ende, si uno quisiera hacer el mostrar, sería, ¿qué habría que mandar por parámetro? Habría que mandar por parámetro a la persona. Ya no se le aclara más la palabrita struct. ¿Por qué? Porque la persona es un nuevo tipo de dato que ya es una estructura. Ya se aclara de antemano que la persona es una estructura. O sea, pueden usar la palabrita typef y no ponen la palabrita struct a cada rato. Eso tómenlo como quieran, ustedes eligen cómo lo quieren trabajar. Yo personalmente lo trabajo sin el typef, porque el typef me lo reservo para dentro de un par de clases, cuando ya veamos punteros y otras cosas, y ahí sí, por ahí lo vamos a usar mejor. Porque al final de la cursada no nos va a servir generar un tipo de dato. No vamos a querer generar un tipo de dato que es una estructura, sino que vamos a hacer otra cosa. Vamos a generar un tipo de dato que es un puntero. Pero más adelante lo vamos a ver eso. Así que yo por ahora lo voy a seguir trabajando así, sin el typef. Pero en base a lo que preguntaron sobre el typef, lo pueden usar igualmente, solo que no usen la palabra struct a cada rato. Así que ustedes eligen cómo lo van a manejar. Yo lo voy a manejar sin el typef. Si no, dentro de 2 clases van a aparecer 2 veces el typef y no se va a entender nada. Bien. Y lo último que iba a decir, que si ustedes leen el trabajo práctico, que muchos ya empezaron y me mandaron cosas incluso, la idea es que usen estructuras. Entonces, ¿cómo sería la estructura? O cómo podría ser una forma de utilizar la estructura. Sería de la siguiente forma, algo así. O sea, ustedes necesitan una estructura que vendría a ser el cartón, ¿no? Y ese cartón, ¿qué datos tiene? ¿Qué necesito para definir al cartón? El cartón es una serie de números, por ende es una matriz. Vamos a llamarlo matriz, ya fue, matriz. Que tiene dimensiones fijas, por suerte. 3x5, 5x3, como lo hayan tomado ustedes. ¿Y qué más necesitan? Y podrían poner, qué sé yo, un entero que diga línea y un entero que diga bingo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces ustedes dentro del cartón guardan los 15 números y acá alguna variable que nos diga si ya hicieron línea o si ya hicieron bingo, que se active cuando ya hicieron la línea, que se active cuando ya hicieron bingo. Se me ocurre. ¿Y qué otra cosa más les parece que podrían tener dentro de la estructura? Otra matriz que tenga los números marcados, dice Francisco, está bien. Yo no me parece la forma más fácil de hacerlo. Parece medio rebuscado. Pero bueno, no estaría mal. Ah, es verdad. Teníamos línea y columna. O línea vertical y línea horizontal, como quieran llamarlo. Es cierto.
Pero bueno, el TP lo que les dice es que cada cartón le corresponde a un jugador y el jugador tiene sus datos y suma puntos, algo así dice. Entonces van a necesitar otra estructura, siempre con mayúscula pongo, struct persona o jugador, como para cambiar un poco el jugador que va a tener, bueno, los datos que quieran. Va a tener, qué sé yo, su nombre. Va a tener algo importante que serían los puntos, ¿no? Que algo había que hacer con los puntos, creo. Y otra cosa más fundamental, ¿no? El DNI, bueno, sí, eso es fácil. Los puntos son importantes porque los puntos los sacan del bingo, de la columna y de la línea. Y cada jugador, ¿qué va a tener? Cada jugador tiene un cartón. Cartón 1. ¿Sí? Entonces, ven como de esta forma queda bastante más claro cómo sería la ejecución del programa. El programa dice que puede tener entre 1 y 3 cartones. La solución que conocemos por ahora es esta, ¿no? El jugador 1 tiene 1, 2 o 3 cartones, ¿sí? Si eligió jugar con 1, cargan uno solo. Si eligió jugar con 2, cargan 2. Y si eligió jugar con 3, cargan 3. Tan simple como eso, pero tiene 3 cartones. En la próxima clase vamos a ver que puede trabajar con un array de cartones. Todavía no lo vimos, simplemente lo estoy comentando para la próxima clase. Entonces, por ahora, quédense con esto. Si quieren avanzar o ir practicando para el TP, con esto estarían por demás bien. Agréguenle todo lo que quieran, ¿no? Pero básicamente tienen un jugador con determinados datos y cada jugador tiene un cartón. Esa sería la forma prolijita de empezar a trabajar el código fuente. No te entendí. ¿Dónde hay un jugador P? ¿Por qué P si... o sea, el struct? No lleva dos nombres. Esto de acá es el nombre del tipo de dato. Te falta el nombre de la variable. Todavía no generé ninguna variable con la estructura. Esto es todo el esqueleto de la estructura, pero la variable nunca dije cómo se llama. La variable va a estar en el main. Sí, así como está no hace nada, simplemente estoy definiendo el esqueleto de los datos. Los jugadores tienen un nombre, puntos y un cartón. El cartón tiene una matriz, una línea, una columna y un bingo, pero nunca dije las variables cuáles son. Eso se hace después acá. Uno dice, bueno, voy a generar un jugador, una estructura, jugador, que se llama jugador 1. Ahí están los dos nombres si querés. Esta es la variable y con esto voy a hacer todo. Jugador 1 punto nombre es tal cosa. Jugador 1 punto cartón punto columna. Digo, buenísimo, hizo columna, lo pongo en 1 y así accedo a todas las cosas, ¿sí? Pero en la definición de la estructura con dos nombres estás, o sea, con un solo nombre de hecho. El nombre de la estructura. Pero otra vez, este nombrecito de acá no se lo usa para nada. Simplemente se lo usa para definir a la variable, nada más. Bueno, eso era todo lo último que quería decir. La diferencia de usar y no usar typef. Y cómo podría ser un esquema de la estructura que necesitarían para el trabajo práctico. Podrían usar alguna otra estructura más. Tendría que volver a leer el enunciado a ver si hay algo más, pero básicamente sería algo así. La próxima clase repasamos todo lo que vimos y trabajamos con arreglos de estructuras. Y bueno, no mucho más. Yo lo que les propongo ahora es que, a ver, tienen un PowerPoint sobre estructuras, pero el primer ejercicio ya habla de array de estructuras, no habla de cosas básicas.
Así que les propongo que para la próxima clase hagan, qué sé yo, a ver, lo escribo así nomás, por ahí lo tienen que mejorar. Hagan un cargar cartón. De hecho no va a ser un void. Simplemente les escribo los nombres y después ustedes piensan que debería ser. Mostrar cartón. Cargar jugador. Mostrar jugador. Cargar cartón aleatorio si quieren. Bien, nada. Como para que practiquen para la próxima clase, traten de hacer estas 4 cosas, aunque sea simples. Y si se les ocurre algo más, traten de hacerlo, pero así van practicando prácticamente el mostrar, el cargar y el acceder a los datos. No entendí la pregunta de Julián. ¿Cómo, a ver, ¿cómo puedo hacer para traerme el valor de una variable que pedí en procedimientos? Si te entiendo lo que querés hacer, no se puede. No podés pedir por teclado una variable en un procedimiento de un punto C y esa variable mandarla al main. Eso no se puede hacer porque una es local del procedimiento y otra es local del main. No podés utilizarla. Tendrías que hacerla con un return. O sea, tendrías que hacer que esa variable sea la última del procedimiento, la retornás y la llamás en el main, eso sí. Pero si es una variable local, no podés desde ya. Los mostrar son void, los cargar retornan un struct. Así que bueno, nada, traten de hacer estos 4 y principalmente practicar cómo se accede a cada una de las variables, cómo se cargan los nombres, que eso les va a generar error con el string copy, por ahí se habían olvidado. Y bueno, no mucho más. Después la próxima clase seguimos profundizando un poco más con el concepto de estructuras, que es un concepto importante y bastante fuerte para que programen mucho mejor de lo que venimos programando hasta ahora. Así que por hoy sería todo. Practiquen esto porque por más que no les deje ejercicios, es fundamental que practiquen para la clase que viene, si no van a estar medios perdidos por ahí. Así que bueno, me despido y nada más. Nos vemos el lunes que viene, que tengan buena semana. Adiós.